presentaros a Javier y deciros que sois afortunados en poder haber elegido venir aquí hoy. Porque viendo a la gente pasear por Segovia, lo que se va a perder. Creo que realmente lo que se va a hablar aquí tiene una importancia, tiene una trascendencia que nos atañe a todos. No es una cuestión erudita, no es una cuestión puramente cultural, voy a informarme sobre algo, sobre lo que no conozco, sino que es de una trascendencia vital. O sea, a todos nos va a tocar responder o sufrir las consecuencias de lo que se va a plantear aquí. Entonces, bueno, lo primero quería presentaros a Javier, que también es una suerte tenerle aquí, porque de las personas que hemos tenido en estos 3 días, bueno, creo que es la menos mediática, pero tiene la cualidad de la cercanía humana, tiene la cualidad de la generalidad, ya lo veréis, y tiene la cualidad de la pasión por lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas 3 cosas son una garantía de que lo que vamos a tener aquí no va a merecer la pena. Él es docente, él es director del colegio en la Comunidad de Madrid, está sufriendo las consecuencias de los cambios que todos vemos que se producen a nuestro alrededor. Al mismo tiempo, bueno, pues escribe, ha escrito cuentos, ha escrito como educador ambiental, como una persona comprometida con el medio ambiente, también un libro sobre excursiones por la Sierra de Madrid para niños, que os recomiendo porque realmente es muy bonito y muy detallado para hacerlo en familia. Y bueno, por lo que está aquí es por el compromiso que tiene con el movimiento de transición, ciudades en transición, ciudades, islas, aldeas, pueblos, iniciativas en transición. Es una cosa que nos puede resultar bastante desconocida porque realmente en España, excepto en algunos sitios, está iniciándose, ¿no? La historia del movimiento es tan corta que prácticamente se puede resumir en menos de una década, ¿no? Comenzó en el 2005 en un pequeño pueblo irlandés que se llama Rinsey, si no me equivoco, y partió de una propuesta de un profesor con sus alumnos de permacultura, del Instituto de Permacultura, para ofrecer a la ciudad, al pueblo, un proyecto de disminución progresiva de la dependencia energética que se vivía en ese momento. Curiosamente eso se presentó a los habitantes de ese pueblo, se presentó al ayuntamiento y fue aprobado por unanimidad. Y ese fue el inicio de todo un movimiento que ahora mismo arrastra más de 100 ciudades en Europa y en otros continentes. Y es un movimiento imparable porque parte de unas premisas absolutamente irreprochables científicamente, y es que vivimos en un mundo de crisis. Entonces, la crisis que padecemos y que se muestra en tantísimos ámbitos tiene un elemento fundamental, que es que es una crisis esencialmente energética. A mí, como me gusta la historia, leyendo un poco acerca de cómo se ha producido la evolución de la civilización hasta hoy en día. Y se da cuenta que realmente la energía ha sido el comodín que ha hecho que las cosas avancen en cuanto a civilización, en cuanto a técnica, en cuanto a bienes materiales. No tanto en cuanto a otras perspectivas más íntimas, más personales, más morales o éticas, pero eso ha sido así, y ha sido así continuamente desde la Revolución Neolítica, pasando por todo el largo proceso hasta el siglo XVII, XVIII, XIX y XX, en el que se aceleran las cosas, y con la Revolución Industrial aparecen unos elementos combustibles energéticos que hacen que el trabajo se potencie de una forma insólita, el carbón primero y el petróleo después. Y hay 2 elementos que son fundamentales. Uno es la máquina de vapor, en el siglo XVIII, y la revolución que eso supone a todos los efectos, una revolución social, económica, política, una revolución en las relaciones, una revolución en la localización de las personas. Y en el siglo XIX, a finales y principios del XX, lo que es prácticamente un siglo de nuestra historia y que identificamos como
campo del petróleo ha revolucionado la historia de una manera impresionante. El otro día hablando con él me dijo, un litro de petróleo equivale a 200 horas de trabajo humano. Quiere decir que el trabajo que una persona puede desarrollar físicamente durante 200 horas, un litro de petróleo le suple. Y el petróleo ha sido un elemento abundantísimo y muy fácil de obtener. Quiere decir que eso ha hecho que el progreso económico se haya disparado de tal manera que a partir del primer coche que se construye en la fábrica Ford, el modelo A, el proceso de reproducción de bienes en la sociedad ha sido potencialmente, exponencialmente impresionante, hasta el extremo de que se ha producido algo que era completamente impensable, que era que personas que vivían de su trabajo, personas humildes, sin ningún tipo de connotación, hayan podido adquirir un nivel de vida y un nivel de consumo completamente impresionante. Cuando nosotros nos vemos a nosotros con la disponibilidad de bienes que tenemos y miramos a la Edad Media y miramos a la Edad Moderna, siglo XVI, XVII y XVIII, toda esta gente es pobre a nuestro lado, es materialmente paupérrimo. Nosotros vivimos en una abundancia de bienes que desborda infinitamente los que han podido disponer las personas en todo el resto de la historia. Y eso que no dejamos de multiplicarnos. Somos muchísimos millones más que éramos antes. Pero el problema se produce cuando toda esa historia feliz que se inicia con el descubrimiento casual del petróleo y que produce una aceleración tan impresionante a la que estábamos acostumbrados, porque nuestros padres y nuestros abuelos daban por supuesto que nuestra vida iba a ser mejor, llega un momento en que se empieza a replantear, pero se empieza a replantear no porque nos lo cuente nadie, sino porque es un hecho que se va a producir. El petróleo es un bien limitado, y como bien limitado va a desaparecer y va a dejar de estar a nuestra disposición. Y cuando nos damos cuenta de que toda la civilización que hemos montado está en función de un elemento tan esencial como el petróleo, entonces a lo mejor deberíamos empezar a plantearnos cómo poder seguir viviendo cuando ese elemento esencial deje de ser tan fácil y tan barato de obtener como ahora. Porque nos estamos dando cuenta que cada vez nos cuesta más echar un depósito de gasolina en el coche. Pero eso es solamente un indicio de lo que va a suceder en un futuro próximo, no en un futuro lejano, en un futuro próximo. Los cambios no van a ser cambios económicos, por supuesto que van a serlos, van a ser cambios que van a afectar a todo el ámbito de la vida humana, a todo el ámbito, al ámbito político, al ámbito social, al hecho de que una persona pueda moverse más o menos, porque no vamos a disponer de medios de transporte como disponíamos antes. Y bueno, no voy a seguir con la historia que nos va a contar Javier, pero simplemente plantearos, ese es un desafío ineludible. Y como tal, la respuesta podemos dársela o bien podemos hacer dejación de nuestra responsabilidad como parte de la humanidad y pensar que las cosas pueden solucionarse con el paso del tiempo. Gracias. Sin embargo, creo que hay esperanzas, que hay motivos para pensar que las cosas pueden ser mejor que han sido hasta ahora y que realmente el cartel que pone otro mundo es posible. Si no fuera cierto, entonces estaríamos abocados a una lucha de todos contra todos, porque cada vez los recursos van a ser menos. Y cuando los recursos sean menos, solo hay dos posibilidades: la cooperación o la individualización absoluta y la lucha por la subsistencia. Entonces, bueno, me parece que de todo lo que nos va a hablar Javier va a ser una respuesta a este desafío. Muchas gracias.
es que me ha ahorrado la mitad de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, me han agradecido. De una manera estupenda, pues yo creo que ha encuadrado el tema. Pues hablaba de que un poco la situación que intuimos, que se plantea de alguna manera, pues nos crea cierto desasosiego, también dependiendo de nuestra situación familiar, personal, ¿verdad? Y eso, pues, entre otras cosas, a lo mejor nos hace estar aquí hoy. Sin embargo, yo os digo que la transición no se asienta en el miedo a la realidad, sino en el poder de las personas para cogerla con las manos colectivamente y tirar adelante, crear realidades que satisfagan pues nuestras esperanzas y nuestros anhelos, ¿verdad? Entonces, realmente yo me voy a apoyar mucho en la transición, que es una esencia positiva, es una esencia esperanzadora. Quizá muchos de vosotros, pues en la tarde de hoy, pues hayáis venido pues, por distintos motivos. La transición, la palabra, pues un cambio a algo, ¿verdad? Y si estáis aquí, quien más, quien menos, pues busca, anhela, espera un cambio de curiosidad intelectual, porque ante las perspectivas futuras o futuras cercanas que plantea la crisis o la crisis medioambiental, hay distintas motivaciones. Yo os invitaría, y luego vamos a ver por qué utilizo pues esta dinámica, os invitaría a que expresaseis por qué estáis aquí con una pequeña frase, pero al compañero que tenéis al lado. Y si le conocéis, al de detrás o al de delante. Es decir, ¿cuál es la motivación que os ha traído aquí hoy? ¿Cuál es la razón por la que en esta tarde de sábado pues vais a pasar aquí 2 horas, en lugar de estar paseando o tomando tapas? ¿Por qué? ¿Qué os trae aquí? ¿Vale? No os asustéis. Entonces, vamos a tener otros momentos de participación y luego vais a ver por qué. ¿Por qué la transición plantea este tipo de retos, que en esencia es el acercamiento a los demás. Vamos a acercarnos a los demás, a los que hoy hemos venido aquí. Entonces, si os parece, con la persona de al lado, si no la conocéis, pues le planteéis por qué habéis venido, ¿vale? Una frase 2. Bueno, ¿qué tal? Vale. ¿Alguien con el permiso del vecino quiere compartir qué es lo que le ha dicho el vecino? ¿Sí? Sí, a mí mi vecino ¿sí? Ha dicho que ha venido por preocupación, sobre todo por preocupación, no de él, que ya no tiene mucha juventud por delante, pero de las generaciones y de sus hijos y nietos. Vale, gracias. ¿Alguien más? A mí me han dicho que porque hay que seguir aprendiendo siempre algo nuevo. Una inquietud intelectual, ¿no? Bueno, también ciencias medioambientales y saber cómo realmente se puede poner en práctica. muy bien. Mi compañero me ha dicho que viene porque está muy preocupado por el problema de que estamos basados en el crecimiento continuo y sin embargo los recursos son limitados. Muy bien. Bueno, gracias. No podemos compartir todos, ¿verdad? Evidentemente. Pero sí deciros que si esta charla se da en Valladolid o en Cáceres, realmente las preocupaciones, los anhelos, las curiosidades pues son parecidas, son parecidas. Yo me gustaría daros la idea de que las iniciativas de transición, y seguidamente explicaré qué es una iniciativa de transición, se basan no en el miedo ni en la preocupación, sino en un impulso emocional positivo, colectivo, que se basa en la sensación de poder